Toda una vida construida con sudor, ambición y sacrificio se derrumbó en cuestión de minutos. Gleb, un hombre que lo tenía todo, o al menos eso creía tener, recibió una noticia que nadie está preparado para escuchar. El diagnóstico fue implacable, una sentencia sin apelación, escrita con tinta en su historial médico, como un sello final en un pasaporte que no llevaría a ninguna parte. Las riquezas, el prestigio, los negocios prósperos, de repente, todo se convirtió en cenizas. No hubo más tiempo para disfrutar lo logrado, ni para que nadie dejara su legado. Salió sonámbulo de la clínica, con los pies pesados sobre los escalones helados del edificio. El cielo, un sudario plomizo, amenazaba con derrumbarse sobre la ciudad. Los árboles, esqueléticos y negros, extendían ramas retorcidas como las garras de un monstruo dormido. La primera nevada del año, que alguna vez fue un manto de promesa blanca, ahora se había convertido en barro sucio, pisoteado por pasos apresurados. La gente caminaba encorvada, como si el peso del mundo les obligara a encogerse de hombros. Solo miraban al suelo, evitando los traicioneros charcos y el hielo que podría derribarlos en cualquier momento. Nadie levantó la vista. Nadie pareció darse cuenta de que todavía estaba vivo. Y eso era exactamente lo que envidiaba Gleb. Aquella multitud apática, quejándose del frío, de los zapatos mojados, del mal humor pasajero, se daban el lujo de creer que el mañana sería diferente. Tenían derecho a soñar con un sol que volvería a brillar, con problemas que, por irritantes que fueran, eran temporales. Él no. En el bolsillo de su abrigo, como un peso muerto, llevaba su veredicto: 8 meses como máximo. Ni siquiera el dinero, ese mismo dinero que movió montañas en su carrera, pudo darle más tiempo. Las palabras del médico resonaron en su mente como un martillo: progresión acelerada. No hay posibilidad de cirugía. Solo cuidados paliativos. Si hubiera buscado ayuda 6 meses antes, cuando los dolores de cabeza empezaron a volverse insoportables. Pero no. Siempre había una reunión más importante, un contrato que no podía esperar, un vuelo para cerrar otro trato. El verano transcurrió en un ajetreo interminable y ahora descubrió que había sido su último verano. ¿Cómo esto? Ni siquiera había cumplido los 50. Una risa amarga escapó de sus labios. Toda su existencia había sido una promesa eterna: cuando cierre este trato, cuando alcance esta meta, cuando tenga estabilidad. Pero la estabilidad nunca llegó y los planes se pospusieron indefinidamente. ¿El resultado? Una mansión vacía, donde tus propios pasos resonaban como fantasmas. Un coche de lujo con asientos que nunca calentaron el cuerpo de una familia. Cuentas bancarias llenas para comprar cosas que ya no quería. Ni siquiera un perro que le hiciera compañía, los constantes viajes, las noches de insomnio, las cenas de negocios siempre eran lo primero. Al despedir al conductor, un joven lleno de salud y ambición, Gleb vio reflejado su propio pasado en aquel rostro confuso. ¿Cómo le explico que dentro de poco ninguna reunión, ningún bono, ningún ascenso hará la diferencia? El niño insistió, preocupado por la apretada agenda de su jefe, pero Gleb se limitó a negar con la cabeza. Cancelar todo. Hoy no habrá trabajo. Después de todo, ¿para qué? Las hojas de cálculo, los informes, las estrategias de mercado, nada de eso serviría de nada ahora. Se perdió entre la multitud, dejando que el viento cortante y la nieve en polvo lo llevaran sin rumbo. Cada paso era un esfuerzo, cada pensamiento un cuchillo. 8 meses. Quizás ni siquiera eso. ¿El verano? Tal vez ni siquiera vería otra temporada calurosa. ¿Las vacaciones que siempre pospusiste? Nunca llegarían. ¿Los hijos que nunca tuviste? Nunca conocería sus caras. Y fue entonces cuando la nieve, cayendo en agujas heladas, lo devolvió a la realidad. Las gotas frías en su rostro eran como pequeñas descargas eléctricas, recordándole: aún estás aquí. Aún sientes. Aún respiras. Con los ojos cerrados levantó el rostro hacia el cielo, dejando que los copos se derritieran en su piel. Fue un sentimiento doloroso pero real. A partir de ese momento se juró a sí mismo que absorbería cada detalle, cada emoción, cada fragmento de vida que aún le quedaba. No había más tiempo que perder. Fue entonces cuando escuchó la voz de un niño: «Mamá, ¿qué hace ese hombre?». Cuando abrió los ojos los vio, una mujer y un niño, sentados en un banco, temblando de frío.
Sostuvo a su hijo cerca de ella, como si su propio cuerpo pudiera ser un escudo contra el hielo. Pero tus labios son. Estaban morados y la nieve ya cubría sus hombros como un sudario. Su ropa era demasiado fina para aquel comienzo del invierno, un abrigo roto, guantes gastados, botas gastadas que no protegían contra el frío. El niño, de no más de 5 años, agitó las pestañas para quitarse las escamas que se adherían a sus pestañas. Una escena que debería estar en un cuento de hadas, no en la acera de una ciudad indiferente. Algo dentro de Gleb se agitó. Quizás fuera la última oportunidad de hacer algo que valiera la pena. Se acercó sin prisas, como si cada paso pudiera romper el hechizo de ese momento. Y cuando habló su voz ya no temblaba. No hubo dudas ni miedos. Solo una certeza, por primera vez en años, sabía exactamente qué hacer. La noche caía sobre la ciudad con una suavidad engañosa, como si el frío no fuera capaz de cortar la piel o el viento no arrastrara cuchillas invisibles. Pero allí, en esos dos cuerpos que temblaban bajo insuficientes capas de tela, la crueldad del invierno se revelaba sin disfraz. Gleb observó a la mujer y al niño con una mezcla de incredulidad y algo más profundo, una punzada de culpa, tal vez, por haber tardado tanto en darse cuenta de lo obvio. ¿No tienes frío?, preguntó acercándose con cautela, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerlos desaparecer en la nieve. ¿Por qué no te vas a casa? La mujer levantó los ojos y en ellos Gleb vio no solo el cansancio, sino también el brillo agudo de alguien que ya ha aprendido que el mundo es un lugar donde la confianza es un lujo. Sus labios, agrietados por el viento, se abrieron en una dura respuesta. Eso no es asunto tuyo. Sigue tu camino. Su voz era ronca, como si cada palabra requiriera un esfuerzo físico, pero había una fuerza obstinada allí, la de alguien que había sobrevivido a cosas que la mayoría de las veces se romperían. Gleb casi retrocedió. Después de todo, tenía razón, no era su problema. No hasta ese momento cuando los ojos del chico lo encontraron. Era una mirada que no pertenecía a un niño. No debería. Había una desesperanza adulta en él, mezclada con una pizca de esperanza tan frágil que parecía a punto de desintegrarse. Algo dentro de Gleb se rompió. No podía ignorar eso. No después de hoy. No después de escuchar, horas antes, la sentencia que había convertido su propia vida en una cuenta atrás. Sin pedir permiso se sentó junto a ellos en el frío banco, sintiendo como el metal le robaba el poco calor que le quedaba. El frío era casi un alivio, como si pudiera quemar las dudas que aún insistían en susurrar en su mente. ¿Cómo te llamas, pequeña?, le preguntó al niño, ignorando la mirada hostil de su madre. Timosa, respondió el niño en voz tan baja que Gleb tuvo que inclinarse para oír. Sus dedos, delgados como tallos de plantas secas, se aferraban a la gastada manga del abrigo de la mujer. Timosa, repitió Gleb, sonriendo de verdad por primera vez en semanas. ¡Qué nombre tan fuerte! Soy Gleb. Y dime una cosa, Timosa, ¿tienes hambre? No sabía por qué hice esa pregunta. Quizás porque la delgadez del niño era tan pronunciada que sus costillas parecían a punto de atravesar la piel. O porque los ojos de la mujer, a pesar de toda la desconfianza, no podían ocultar el vacío de quien no había comido en días. No puedo decirlo, respondió el niño, demasiado serio para su corta edad, lanzando una mirada aprensiva a su madre. Gleb la miró. No hubo ninguna acusación en su gesto, solo una pregunta silenciosa. ¿Comiste hoy? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Sus hombros se tensaron, como si se preparara para un golpe. Su voz, cuando finalmente habló, temblaba con una mezcla de ira y vergüenza. ¿Qué quieres de nosotros? El miedo estaba ahí, cuidadosamente disfrazado bajo capas de orgullo herido. ¿Por qué no nos dejas en paz? Gleb la miró más de cerca. Estaba temblando no solo por el frío, sino por algo más profundo, como un animal perseguido que sabe que su próximo ataque podría ser el último. Probablemente pensaste que era otro de los que se acercan a ti con promesas vacías, o peor, con la intención de juzgarte, humillarte y sentirte superior por unos minutos antes de volver a tu cómoda vida. Pero Gleb ya no era ese hombre. Deberías preocuparte más por él que por alejarme, dijo ella, con una dureza que lo sorprendió. ¿O no tienes miedo de que aquí enferme, se congele y muera de hambre? Abrazó a su hijo como si Gleb fuera una amenaza real. Y en cierto modo, él era.
No por la violencia, sino por la posibilidad de cambiar algo, y eso, para alguien que solo había conocido el abandono, era casi tan aterrador como la calle. No te llevarás a mi hijo, susurró, y Gleb escuchó el pánico genuino en su voz. No te dejaré. Él entendió. Por supuesto que lo entendiste. Imaginó que él llamaría a la policía, que la separarían del niño, que Timosa terminaría en algún refugio impersonal, un número más en un sistema al que no le importaban los nombres. Y peor aún, no tenía forma de demostrar que era capaz de cuidarlo. No en ese momento, sin trabajo, sin un techo sobre su cabeza, sin nada más que la ropa que vestía y un hijo que era su única razón para seguir respirando. Gleb respiró hondo. Podría insistir, podría irritarse por la desconfianza. Pero en lugar de eso eligió lo único que tenía sentido. Resolvamos esto de una manera sencilla, dijo, ahora con más calma. No tienes dinero. Ella negó con la cabeza, negándolo, pero sin fuerzas. Y Timosa no comió hoy. Otro negativo, esta vez casi imperceptible, como si el propio gesto doliera. Entonces levántate, ordenó Gleb extendiendo la mano. Vamos. La mujer lo miró como si acabara de sugerir que saltaran por un acantilado. Pero a los ojos del niño, que ahora miraba a Gleb con tímida esperanza, no había lugar a dudas. ¿Quieres comer, Timosa? Preguntó Gleb directamente al niño. El niño asintió con tanta energía que casi se cae del banco. Era la confirmación que necesitaba. Listo. Asunto resuelto, declaró Gleb poniéndose de pie. Vamos. Antes de ver estatuas de hielo. La mujer vaciló, pero el frío y el hambre eran argumentos más convincentes que cualquier sospecha. Cuando Gleb levantó a Timosa, sintió el peso irreal del niño, o la falta de él. El niño se acurrucó contra su pecho, buscando un calor que no había encontrado en mucho tiempo. No está lejos, mintió Gleb, mientras los seguía con pasos lentos, como si cada uno fuera una batalla. La nieve caía con más fuerza ahora, borrando huellas, borrando calles, borrando todo excepto la certeza de que, esa noche, algo había cambiado para siempre. Y por primera vez en años, Gleb no tuvo miedo de lo que vendría después. El corazón de Gleb se contrajo con un dolor agudo y dulce al mismo tiempo. Era una clase de amor que no conocía, desinteresado, puro como la nieve que todavía caía afuera. Con cuidado de no despertar al niño, susurró, casi sin aliento. ¿Cómo se llaman? La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento, como si temiera romper el frágil equilibrio de ese momento. Bárbara vaciló y le temblaron ligeramente los dedos mientras ajustaba la manta sobre los hombros de Timosa. Cuando finalmente respondió, su voz era baja, como si las palabras costaran más de lo que podía permitirse. Bárbara. Gleb repitió el nombre en voz alta, como si sopesara cada sílaba. Un hermoso nombre. Y fue sincero. No había ningún halago en su tono, solo admiración genuina por esta mujer que, a pesar de todo, logró mantenerse erguida. Ella miró hacia abajo como si el cumplido la hiciera sentir incómoda. Durante un largo momento permaneció en silencio con los dedos entrelazados con fuerza, como si estuviera decidiendo cuán vulnerable podía permitirse ser. Luego, lentamente, empezó a hablar. Me llaman Bárbara porque así me registraron en el orfanato. Su voz era monótona, casi clínica, como si estuviera recitando un informe. Una historia común, madre soltera, embarazo no deseado, abandono estando aún en la maternidad. Mi padre ni siquiera sabía de mi existencia, o si lo sabía no quería saberlo. Los cuidadores me dijeron cuando tuve edad suficiente para comprender y dejar de esperar. Gleb sintió el peso de esas palabras como si fueran suyas. Bárbara habló sin lágrimas, sin dramatismo, pero cada sílaba llevaba el eco de un viejo dolor, enterrado tan profundamente que ya no dolía. Simplemente existió. Había muchos como yo allí. Niños que nadie quería. Ella se encogió de hombros como si no importara. Pero tuve suerte. Una pareja de ancianos, los Abdeeb, me llevaron a casa cuando tenía 8 años. No eran ricos, no eran jóvenes, pero me dieron un techo y un nombre. O mejor dicho, un apellido. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Vive y sé feliz, dijeron los cuidadores cuando nos liberaron al mundo. Como si fuera tan sencillo. Hizo una pausa, sus ojos se perdieron en algún lugar más allá de las paredes de esa habitación. Gleb no se atrevió a interrumpir.
Yo era joven. Tonto. Tu voz adquirió un tono amargo. Soñé con un príncipe sobre un caballo blanco. Y por supuesto encontré uno. O mejor dicho, me encontró. La risa que se le escapó fue seca, sin alegría. Simplemente no sabía que los príncipes de cuento de hadas no existen. Solo hay hombres. Y cuando supo que estaba embarazada, desapareció. Como humo. Sin despedidas, sin explicaciones. Sus dedos acariciaron el cabello de Timosa, como buscando fuerza en ese gesto. Pero me di la vuelta. Trabajé hasta el último mes de embarazo, ahorré cada moneda. Crié a mi hijo sola, lo puse en una guardería y conseguí un trabajo decente. Había orgullo en su voz, pero también cansancio. Por un tiempo incluso pensé que lo íbamos a lograr. Tragó con fuerza, como si las siguientes palabras fueran más difíciles de decir. Hasta que mi estupidez volvió a alcanzarme. Sus dedos se cerraron en puños. Esta vez no era un príncipe. Era solo un hombre. Un hombre que sabía exactamente cómo engañarme. Gleb sintió que la ira crecía en su interior, ardiente y aguda. ¿Te engañó? Su voz era baja, pero llena de furia contenida. Denis. El nombre salió como veneno. Al principio fue perfecto. Atenta, cariñosa. Llevé a Timosa al parque, compré juguetes, hablé del futuro. Sus ojos se nublaron, no por las lágrimas, sino por un recuerdo que aún la quemaba. Hasta que un día, sin que yo me diera cuenta, me robó el poder. Vendió mi oficina, el único lugar que tenía en el mundo, a mis espaldas. Cuando llegaron los hombres con los papeles me dieron 3 horas para salir. Ella se rió, un sonido vacío. Y yo, idiota, todavía me culpo. Al fin y al cabo, ¿quién le da las llaves de su casa a un hombre al que apenas conoce? ¿Quién confía tan ciegamente? Gleb sintió la necesidad de decir algo, de prometer que el hombre pagaría, pero se contuvo. Bárbara necesitaba desahogarse, no promesas vacías. Tenía un poco de dinero ahorrado. Pensé en quedarme en un albergue hasta que encontrara algo mejor. Su voz tembló por primera vez. Pero ahí, tragó. Hombres borrachos, manos sucias, puertas que no cerraban bien. Casi no escapé. Y lo perdí todo, mis cosas, lo poco que me quedaba, hasta la ropa de Timosa. Se miró las manos como si contuvieran la respuesta a una pregunta que ni siquiera ella misma podía formular. No sé qué hacer ahora. No tengo a dónde ir. No tengo a nadie. El silencio que siguió fue pesado, lleno de todo lo que no se dijo. Gleb la miró y no vio a un extraño, sino a una mujer que, a pesar de todo, seguía luchando. Y por primera vez en años, sintió algo más allá del dolor, un propósito. Quédate aquí, dijo con una firmeza que lo sorprendió. Al menos hasta mañana. Descansar. Pienso en algo. Antes de que ella pudiera protestar, él se levantó, tomó a Timosa en brazos y lo llevó con cuidado escaleras arriba. Bárbara lo siguió con los ojos muy abiertos al ver la opulencia de la casa, como si no pudiera creer que el lugar pudiera ser real. Gleb la condujo a la suite más espaciosa, donde la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda. Colocó al niño en la cama blanda, como si fuera de cristal, y se volvió hacia Bárbara. Siéntete libre. Si necesitas algo, llama a Nikitichna. Señaló la puerta. Y no te preocupes. No soy como esos hombres. Aquí estás a salvo. Ella lo miró con una mezcla de sospecha y alivio, como si todavía no supiera si podía creer en su inesperada generosidad. Gleb cerró la puerta detrás de él, dejándola sola con su hijo. Esa noche, por primera vez en meses, Bárbara durmió sin miedo. Y Gleb, por primera vez en años, sintió que su casa finalmente tenía alma. El grito resonó por toda la casa antes de que la puerta se cerrara detrás de él. Tío Gleb. Timosa, que hasta entonces estaba sentada tranquilamente junto a Nikitichna viendo dibujos animados, saltó del sofá y corrió hacia ella como un huracán de energía infantil. Bárbara se apartó de la estufa, con las mejillas enrojecidas por el calor y el delantal de Nikitichna atado a la cintura. Una sonrisa tímida, pero esta vez sin sombra de miedo, iluminó su rostro. Buenos días, dijo como pidiendo permiso para estar allí. Nosotros nos tomamos la libertad de arreglar algunas cosas. No te importa, ¿verdad?
Gleb negó con la cabeza, el aroma proveniente de la cocina lo rodeó como un abrazo inesperado. Pirogi de repollo. ¿Tu favorito? ¿Cómo lo supiste?, preguntó, más para sí mismo que para ella. Bárbara se encogió de hombros, como si fuera lo más natural. Mundo, mientras Nikitichna, detrás de él, se reía entre dientes. Por supuesto. El viejo zorro debe haber dado la pista. El desayuno está listo, anunció Bárbara, y había un silencioso orgullo en su voz, como si hubiera logrado algo importante. Por favor, siéntate a la mesa. Gleb observó la escena mientras se servía, Timocha devorando el piroj con ambas manos, Bárbara cortando otro trozo para su hijo, la luz de la mañana bailando sobre los mechones sueltos de su cabello. Todo estaba tan bien, tan familiar, que algo se apretó dentro de él, justo en el medio de su pecho. Cuando Nikitichna llevó a Timosa a lavarse la cara, Gleb aprovechó la pausa para hablar en serio. Quiero que te quedes aquí, dijo tratando de mantener un tono pragmático, como si estuviera cerrando un trato. Hasta que todo se solucione. Ya me estoy ocupando de ello. Existe una posibilidad real de que podamos recuperar tus documentos, tus cosas, e incluso hacer que ese sinvergüenza pague por lo que hizo. Bárbara bajó los ojos. Nikitichna, de pie en la puerta de la cocina, asintió en silencio con aprobación. La anciana ama de llaves, que durante años había sido testigo del vacío de aquella casa, vio ahora algo que no había visto desde hacía mucho tiempo, vida. No podemos molestarte así, murmuró Bárbara, mientras sus manos retorcían nerviosamente la esquina de su delantal. Somos extraños para ti. ¿Extraños? Interrumpió Gleb con una sonrisa que no necesitaba forzar. Si yo soy Gleb y él es Timocha, señaló al niño, que volvía corriendo a la habitación, ya tenemos más en común de lo que mucha gente tiene en su vida. Le guiñó un ojo al niño, que se rió a carcajadas y aplaudió. Esa risa infantil selló el trato mejor que cualquier contrato. Testarudo, pensó Gleb, mirando a Bárbara. Orgulloso incluso cuando debería pedir ayuda. De camino a la oficina, se encontró imaginando cosas que nunca antes se le habían pasado por la cabeza. Bárbara podría ser su hija, la edad era la adecuada. ¿Y Timocha? Un extraño nudo se formó en su garganta. Por primera vez, se permitió fantasear sobre cómo habría sido su vida si eso, una familia, hubiera sido parte de ella. El día en la oficina pasó borroso. Gleb firmó papeles sin discutir, ignoró informes, dejó las reuniones para más tarde. Los empleados intercambiaron miradas perplejas. ¿Dónde estaba el hombre que aplastaba los errores con una mirada? ¿Estás enfermo?, bromeó su adjunto cuando Gleb ya tenía su abrigo en la mano y se fue 2 horas antes. Al contrario, respondió sin dar explicaciones. De camino a casa, le pidió al conductor que se detuviera frente a una juguetería. Gleb, que nunca había puesto un pie en un lugar así, se sintió perdido frente a los coloridos estantes. Una vendedora, al notar su vacilación, se le acercó con una sonrisa profesional. Media hora después, el maletero del coche estaba lleno de cajas y bolsas. Tu esposa no pidió tantos juguetes, ¿verdad?, comentó el conductor, ayudando a empacar las compras. No tengo esposa, refunfuñó Gleb, pero luego se vio por el espejo retrovisor, un hombre serio, con un traje impecable, cargando un osito de peluche del tamaño de un niño. Ridículo. Solo cuando salían del centro comercial se le ocurrió otra idea. ¿Qué pasa con Bárbara? No puedes usar la misma ropa para siempre. Entró en una tienda de deportes, calculó su talla a distancia y eligió un conjunto sencillo pero de buena calidad. Su corazón latía más rápido de lo normal cuando el auto giró en la esquina de su calle. Por primera vez en años, alguien lo estaba esperando. Una ansiedad casi adolescente se apoderó de él, como si fuera un adolescente antes de su primer beso. Tan pronto como cruzó la puerta, escuchó el sonido de pasos corriendo. Timocha apareció a toda velocidad, con los brazos abiertos. Gleb dejó caer las bolsas al suelo y lo levantó, lanzándolo al aire 1, 2, 3 veces, hasta que la risa del niño llenó la casa. Luego, sin previo aviso, Timocha lo abrazó fuerte y besó su mejilla. Algo caliente y denso subió a la garganta de Gleb. Dios, cuánto tiempo ha pasado desde que alguien lo tocó así. La pureza de ese gesto, la confianza absoluta, disolvieron décadas de cansancio como azúcar en agua caliente. Bárbara estaba de pie en la puerta de la habitación,
observando la escena con una expresión que oscilaba entre la vergüenza y la incredulidad. Todavía no cree que esto sea real, se dio cuenta. Los regalos fueron un éxito. Timocha se zambulló en las cajas como un pirata en un cofre del tesoro, gritando «Mami, mami, mira». Bárbara intentó rechazar el traje deportivo, pero Gleb hizo un gesto imperioso con la cabeza, y «Pruébatelo», y cuando lo hizo, la tela cayó como si hubiera sido hecha a medida. Luego, cuando Timocha ya estaba dormida, se quedaron en la sala tomando té. La conversación fluyó con facilidad, como si se conocieran desde hacía años. Gleb preguntó sobre su infancia, sus sueños, evitando con cuidado las heridas aún abiertas. Bárbara habló en voz baja, con una franqueza que sorprendió a ambos. El peso de la desconfianza entre ellos se había disipado como niebla al sol. Gleb la miró con nueva atención. El timbre profundo de su voz, la forma en que gesticulaba cuando hablaba de su hijo, la forma en que arrugaba la nariz cuando reía. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? Por momentos se sentía como el patriarca de un clan, la hija adulta, el nieto, la casa llena de risas que lo esperaba. Falta un perro, se le pasó por la cabeza mientras observaba a Bárbara hojear un viejo álbum de fotos que Nikitichna había cogido de un estante. Por primera vez en años, pensar en el futuro no le causaba aburrimiento ni irritación. Gracias a esos dos, su inesperada familia, Gleb vivió 1 año y medio. No 6 meses como habían sentenciado los médicos con sus fríos gráficos y estadísticas, sino 18 meses completos, cada uno de ellos un descubrimiento. Aquel diciembre, cuando salió de la clínica con una sentencia de muerte, no fue el final. Fue el comienzo. Cada amanecer se convirtió en un regalo que aprendió a recibir con gratitud. En primavera compró un perro. Un terranova enorme y peludo, llamado Chief, llegó a casa justo cuando los capullos de los árboles empezaban a florecer en el jardín. Timocha gritó de alegría al ver al cachorro, que ya era una bola de pelo del tamaño de un osito, caminando sobre la hierba, explorando su nuevo reino con patas torpes. Bárbara al principio se alejó de esa montaña de pelaje, pero no pasó mucho tiempo antes de que Boss se convirtiera en su sombra en los paseos con Timocha. Los perros reconocen a las personas buenas, comentó Gleb una tarde, viendo cómo el animal apoyaba la cabeza en su regazo mientras Bárbara le leía un cuento a su hijo debajo del árbol. Te eligió como su dueño. Yo no. Bárbara levantó la vista de su libro y había algo en su mirada, una chispa de algo no dicho, que calentó a Gleb por dentro, a pesar del frescor de la noche. Cuando Timocha le contó al jardín de infantes sobre los gatitos que había visto en casa de sus vecinos, Gleb no dudó. Ese mismo día apareció en casa con un lindo cachorrito pelirrojo en brazos, sin explicaciones innecesarias. El niño, con la inocente sabiduría de los niños, nombró allí mismo al nuevo miembro de la familia, Naranja, debido a su pelaje llameante y su temperamento igualmente vibrante. El gatito era una tormenta de patas, trepaba cortinas, se escondía en armarios y inexplicablemente escogía el regazo de Gleb, el hombre que hasta entonces parecía el menos propenso a los mimos felinos para acurrucarse formando una bolita ronroneante como un pequeño motor que calentaba el silencio de las noches. Nikitina se limitó a menear la cabeza, observando la metamorfosis de lo que había sido un recluso. Ahora, todas las tardes, salía con el niño y el perro por el jardín, respondiendo con infinita paciencia las infinitas preguntas de Timocha. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo saben los pájaros dónde está el sur? ¿Por qué el naranja ladra cuando maulla? Y Gleb, incluso en los días en que su enfermedad lo dejaba exhausto, se sentaba a la mesa del desayuno con ellos, como si esos momentos fueran el combustible que lo mantenía adelante. La enfermedad avanzó sin piedad. Había mañanas en las que no podía levantarse de la cama, y era entonces cuando Timocha, silenciosa como un rayo de sol atravesando la ventana, entraba en la habitación con dibujos torcidos o un juguete roto, se sentaba en el borde del colchón y susurraba sobre sus aventuras en el jardín de infancia. Hoy tía Marina dijo que dibujo mejor que Misa, el jefe me robó el pan a la hora de la merienda, pero no peleé porque es mi amigo. Esos minutos, más que cualquier medicamento, aliviaron el dolor de Gleb como un bálsamo. Hasta que una noche, mientras Bárbara acostaba al niño, Timocha la miró con una seriedad que no correspondía a sus 7 años. Mami, el tío Gleb es como un papá. El corazón de Bárbara dio un vuelco. Ella dudó, buscando palabras que no la lastimaran ni la engañaran. Él es muy buena persona, que nos cuida. Pero los papás son. Papá, cuídense también. Insistió el niño.
Pasa y el papá de Misa viven con ellos. También vivimos juntos. Bárbara suspiró y pasó los dedos por ese para el cabello de su hijo. Es complicado, cariño. No, no lo es, interrumpió una voz ronca desde la puerta entreabierta. Gleb estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, con los ojos fijos en ellos dos. No soy tu padre, Timocha. Pero sabes lo que puedo ser. El chico lo miró con curiosidad. Tu abuelo, dijo Gleb con una sonrisa que iluminaba su rostro marcado por la enfermedad. Después de todo, soy mucho mayor que tu madre. Casi como un verdadero abuelo. Timocha asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Bobka tiene abuelo. Le regaló una bicicleta. Entonces tú también ganarás, prometió Gleb. Tan pronto como se caliente. Una semana después apareció en el jardín un triciclo de color rojo brillante. Y Gleb, apoyado en el bastón que ya no lo abandonaba, pasaba horas viendo a Bárbara enseñar a su hijo a andar en bicicleta por el camino de piedra, mientras el viento les movía el pelo como si fuera él quien los empujaba hacia adelante. En julio, cuando incluso el aire de la noche ardía, Gleb anunció durante el desayuno. Vamos al mar. Bárbara lo miró alarmada y sus ojos recorrieron su rostro marcado por la enfermedad. ¿Puedes viajar? No, respondió con calma. Pero si no es ahora, ¿cuándo será? Pasaron 2 semanas en la costa del Mar Negro. Gleb se paró bajo la sombra de un paraguas, observando a Timocha huir de las olas que lo perseguían, Bárbara enseñándole a flotar, los dos construyendo castillos de arena que se derrumbaban con sus risas. Por la noche caminaban por la orilla, lamiendo helado mientras el sol se hundía en el horizonte. Una de esas noches Timocha les apretó las manos con fuerza, charlando sobre no sé qué, y Gleb captó la mirada de Bárbara, una mezcla de angustia y algo más, algo claro y dulce que no se atrevía a nombrar. Nos cambiaste la vida, murmuró cuando el niño se distrajo con un perro que pasaba. No sé cómo agradecerte. Ustedes fueron los que cambiaron el mío, respondió Gleb simplemente. En agosto, de regreso a casa, Gleb llamó a un abogado. La conversación fue larga y difícil. En ese momento ya no podía subir al segundo piso y su habitación había sido trasladada a la sala de estar de la planta baja. Timocha aparecía con frecuencia, mostrando dibujos, contando las travesuras de Laranja y Boss, quienes se habían vuelto inseparables. El otoño llegó dorado e inesperadamente cálido. Gleb pasó horas en el jardín, viendo caer las hojas como lágrimas secas, Timocha recogiéndolas en ramos para su madre, mientras la vida se preparaba para su sueño invernal. En octubre, cuando las primeras heladas platearon la hierba, finalmente firmó los papeles. Dejó todo a Timocha y nombró a Bárbara su única guardiana. Lloró cuando se enteró y se negó a aceptarlo, pero Gleb era irreductible. ¿Cómo podría ser diferente? Preguntó él con sus ojos blanqueados por la enfermedad fijos en los de ella. Después de todo, ustedes son mi familia. No hay vínculo más fuerte. En diciembre, cuando cayó la primera nevada, igual que el día en que se conocieron, Gleb les pidió que lo llevaran al porche. Nikitina, de 10 años en uno, se cubría los hombros con un chal que había tejido durante las largas noches mientras vigilaba su cama. Sus gestos no eran solo los de una doncella leal, sino los de una madre que en secreto lo había considerado familia durante todos estos años. Envuelto en el chal, observó a Timocha formar un muñeco de nieve, a Boss corriendo en círculos y a Bárbara ayudando a su hijo a arreglar la zanahoria en lugar de su nariz. Siempre te recordaremos, dijo ella, a su lado. Nos diste una vida. Y me diste sentido, respondió Gleb. Y no me arrepiento ni un solo día. Cuando se fue una semana después, no hubo gritos ni desesperación. Solo luto silencioso agradecido por el tiempo que tuvo. Timocha, que acababa de cumplir 7 años, lo entendió a su manera. Mamá, dijo mirando el retrato de Gleb, decorado con una cinta negra. El abuelo ahora está en el cielo. Sí, querida, confirmó Bárbara secándose una lágrima. ¿Ve cuando le doy de comer a Orange y Boss? Por supuesto que lo ves. Entonces haré todo lo posible para hacerlo feliz, prometió el chico, serio. Bárbara lo abrazó y miró por la ventana la nieve que caía, la misma nieve del día que empezó todo. Como si al final de un ciclo comenzara otro tejido con hilos de esperanza, fe y un amor que nunca supo adiós.
En el bolsillo de ese abrigo gris oscuro, el mismo que llevaba Gleb cuando regresó de la clínica el día que se conocieron, había un sobre. Bárbara lo reconoció. El abrigo colgará en el fondo del armario para todos los presentes. Son meses como una reliquia de una vida anterior. Dentro del sobre un expediente médico con el diagnóstico implacable en la última página y una nota, escrita con letra temblorosa, ahora diferente a la anterior. Gracias por 1 año y medio de vida verdadera. Fui feliz. Cuídense unos a otros. Pasaron los años. El doctor Timofey Denisovich, un renombrado cardiocirujano, estaba de pie junto a la ventana de su consultorio observando cómo la nieve cubría la ciudad con un manto blanco. Sobre la mesa la historia clínica de un paciente, un hombre de mediana edad con el mismo diagnóstico que, 15 años antes, le había dado su abuelo adoptivo. Pero la medicina había avanzado. Lo que había sido una sentencia ahora tenía tratamiento. Profesor, el asistente se asomó por la puerta. El paciente llegó a la cita. Timofey asintió y dio una última mirada al exterior. En días como estos el recuerdo de Gleb Arkadevich regresaba con dolorosa claridad, el hombre que le había dado un hogar, una infancia y un futuro. Cuya fotografía todavía ocupaba un lugar de honor en su estantería, junto a la imagen de su madre. Puedes llamarlo, dijo, y una cálida sonrisa, idéntica a la de aquel viejo retrato, iluminó su rostro.